Las 5 en punto, bienvenidos a todos y buenas tardes y buenos días a los que nos siguen desde Latinoamérica y bienvenidos a este 20 minutos de IA que hoy en el que hoy vamos a hablar del informe que acaba de salir que se llama iIndex, que viene de la Universidad de Stanford y para todos vamos a abrir un hilo en Twitter para ir comentando este evento conforme se va dando lugar. Bueno, este iIndex es un informe de 230 páginas y tiene 5 secciones y vamos a respetar ese orden de las secciones para ir desgranando pues, todo lo que el informe habla sobre inteligencia artificial. Así que vamos a empezar. Vale, lo primero es, en cuanto a publicaciones científicas, vamos al área de I+D y en cuanto a publicaciones científicas podemos ver que sigue habiendo un crecimiento muy grande del número de publicaciones científicas basadas en inteligencia artificial. Esto es porque la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, se puede aplicar en cualquier campo y cada vez surgen muchas más aplicaciones y esto se ve reflejado en que en muchas áreas científicas pues están empezando a introducir aplicaciones de inteligencia artificial. Si hacemos un poco de zoom y vemos dónde se están produciendo estas publicaciones, vemos que la gran mayoría se producen en China. Si nos fijamos en los últimos años, vemos un crecimiento en el porcentaje de publicaciones en China, con un detrimento, con una disminución de las publicaciones en Europa, aunque leve, y Estados Unidos. Si nos fijamos en el impacto de estas publicaciones, vemos que China sigue siendo el país donde tienen más impacto las publicaciones científicas relativas a inteligencia artificial. También vemos, sobre todo, sorprende el crecimiento desde el año 2010 de ese impacto. Y como vemos también una disminución clara de Estados Unidos y de Europa en ese impacto que se mide por número de citas. Si nos fijamos en el impacto en conferencias, aquí cambia un poco la película y vemos cómo Estados Unidos sigue siendo el que más publicaciones tiene en conferencias con más impacto. Esto pensamos que se debe principalmente a que las grandes tecnológicas están publicando en estas conferencias y suelen tener mucha repercusión todas las publicaciones que allí hacen, los nuevos modelos que sacan, etc. Si nos fijamos en la industria, en la parte de I+D de industria, vemos que el crecimiento del número de patentes es espectacular, podríamos decir casi exponencial. El año pasado ya, cuando hicimos el 20 minutos de día de este informe, ya dijimos que el crecimiento era impresionante, pero en 2021 ha seguido la misma tendencia. Sí que es verdad que hay un pequeño decalaje con respecto a las publicaciones, porque digamos que la inteligencia artificial se empezó a introducir en la industria pues más a partir de 2017-2018, es cuando empezó a crecer, pero bueno, claramente se ve cómo la inteligencia artificial cada vez más se aplica en la empresa. Si nos fijamos en el número hacemos zoom también en el número de patentes registradas, vemos que China le ha dado la vuelta, digamos, a este gráfico y es el país que más patentes registra relativas a inteligencia artificial, con un descenso acusado de Estados Unidos. Esto es en cuanto a porcentaje. Y si nos fijamos en las patentes concedidas, vemos cómo, esto es en términos absolutos, vemos como China tiene el número de máximo de aplicaciones, pero tiene un porcentaje muy bajo de patentes concedidas, mientras que Estados Unidos, a pesar de que tiene un volumen menor de patentes registradas, sí que tiene un número mayor de patentes concedidas. Esto es debido también a que estas patentes probablemente se hayan registrado mucho antes de que en China se registraran y por tanto tenemos un mayor número de patentes concedidas por este desfase que hay entre que una patente se registra y es concedida. Vale, vamos a pasar al área de desempeño. Vamos a ver cómo está desempeñando la inteligencia artificial en 2021, cuál es el estado del arte. Este informe sale en 2022, pero todos los datos hacen referencia a 2021. Bueno, pues en clasificación, que es la tarea con la que empezó toda la revolución del Deep Learning en 2012, vemos cómo, a pesar de que han pasado ya casi 10 años, seguimos mejorando las métricas de clasificación
y también podemos ver cómo, evidentemente, cuanto más datos tengamos, mejores resultados obtenemos, que esto es una máxima en inteligencia artificial. Y en generación podemos ver cómo a lo largo de los años, desde 2014, ¿no? que surgió las primeras GAN para generar imágenes, hemos mejorado muchísimo tanto la calidad como también la resolución a la que podemos generar imágenes. Este es la única referencia que hay en todo el informe a generación de imágenes, a pesar de que es un campo que en 2021 ha tenido pues mucha repercusión debido sobre todo a estos modelos que nos permiten generar imágenes guiadas por un texto en lenguaje natural para poder especificar lo que queremos generar y con unos resultados pues, muy sorprendentes. A pesar de eso, esta es la única referencia que hay en el informe y no hablan de estos modelos multimodales que tanto han dado que hablar en 2021. En estimación de postura, pues también podemos ver la gráfica ascendente, que ya es lo que viene ocurriendo en los últimos años. Vamos mejorando cada vez más la precisión de estos modelos de estimación de postura que tienen también muchas aplicaciones en el mundo de los negocios y más en concreto en el mundo del deporte, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, posturas de jugadores o para gimnasios, por ejemplo, para estimar si estás haciendo adecuadamente un ejercicio. Segmentación de imágenes, que sería a partir de una imagen seleccionar qué píxeles corresponden a qué partes de esa imagen, pues también hemos visto una mejora y sobre todo hemos visto también más foco en conjuntos de datos médicos para tratar de segmentar imágenes médicas. Y hemos visto pues, más artículos utilizando esos datasets médicos y una mejora en prestaciones que hasta ahora no se había dado en los últimos años. Si nos fijamos en detección de objetos, aquí pues, también vemos las mismas gráficas ascendentes. Detección de objetos es bastante más complicado de hacer que la clasificación de una imagen completa, porque tenemos que detectar dónde está el objeto, además de qué objeto es. Casi siempre se ha relacionado la detección de objetos para conducción autónoma, pero bueno, se puede aplicar a cualquier campo y vemos como aparte de la mejora de los resultados de precisión, también vemos cómo se acerca cada vez más el modelo YOLO, que es un modelo que está pensado para poderse usar en un teléfono móvil, ¿vale? Que está optimizado en cuanto a la capacidad del hardware donde funciona. Vemos que cada vez se acorta más la ventana de precisión entre el mejor modelo posible de detección de objetos y el de YOLO. Reconocimiento facial es una de las tecnologías que en los últimos años también han experimentado una mejora enorme. Esto viene del Instituto de Estándares Nacionales de Estados Unidos y prueban los sistemas de reconocimiento facial con sus propios conjuntos de datos y podemos ver, esto es una escala logarítmica además, como el error, cuanto más bajo mejor, el error ha disminuido muchísimo en los últimos años y se ha situado en valores de, por ejemplo, de casi 1 por 1000, ¿no? Es decir, que el sistema falla en 1 de cada 1000 caras con las que es presentado, ¿no? Con lo cual ya hace una tecnología pues, que funciona bastante bien y también por esto mismo también genera mucha controversia porque aparte de poder ser utilizado para, por ejemplo, controles de aduana o para hacer pagos rápidos, etcétera, también puede ser utilizado para vigilancia masiva y por eso genera tanta controversia, ¿no? Porque funciona tan bien que podría ser mal utilizado para estos casos de vigilancia masiva. Otra cosa que se introduce es la clasificación de vídeo y vemos también las mismas gráficas ascendentes y detección de actividad, que esto también es con vídeo, pero la diferencia es que tenemos que detectar el momento en el que se produce esa actividad, con lo cual es mucho más difícil que la clasificación. Y aquí vemos unos valores de precisión del 44%, pero sobre todo lo importante es la tendencia ascendente. Si vamos a temas de comprensión del lenguaje, aquí vemos como también todos los modelos que se entrenan superan todas las métricas del lenguaje, pero esto no quiere decir que tengamos una comprensión absoluta del lenguaje, ¿no? Lo que quiere decir es que para esos conjuntos de datos
se superan y esto es muy importante porque nos permiten muchas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural que no requieren una comprensión total, pero aunque aquí pone que estamos por encima del nivel humano, sería el nivel humano en este conjunto de datos concreto, ¿no? Pero no el nivel humano de todos los posibles opciones que hay del lenguaje, ¿no? O sea que la comprensión del lenguaje todavía es una de las tareas que no se han conseguido de forma universal. Si vamos al análisis de sentimiento, pues podemos ver que una aplicación de comprensión del lenguaje natural como el análisis de sentimiento obtiene unas precisiones del 88%. En traducción automática, que es otra de las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, podemos ver cómo cada vez aparecen muchos más servicios de traducción automática que comerciales, lo cual quiere decir que estas herramientas, a pesar de no funcionar igual que un traductor humano, sí que en combinación con un traductor humano pueden ser muy útiles para mejorar la eficiencia de los servicios de traducción automática. En cuanto al reconocimiento del habla, sí que vemos aquí, bueno, esto mide el error, vemos una disminución del error y cada vez todos somos más usuarios de los sistemas como Alexa, Siri, etcétera, y vemos que este tema está ya prácticamente resuelto con inteligencia artificial. Y si vamos al aprendizaje por refuerzo, podemos ver cómo el aprendizaje por refuerzo se ha utilizado con mucho éxito en juegos. Por ejemplo, aquí vemos en ajedrez cómo ha superado el nivel de cualquier experto y los expertos ya se entrenan con estos sistemas. Sin embargo, en robótica, que es la gran promesa del aprendizaje por refuerzo, pues todavía no está poco desarrollado y no hemos visto esa madurez. Lo único que hemos visto en robótica es la disminución del precio de los brazos robóticos que puede suponer pues, una ventaja para empezar a evolucionar este campo. Y por último, para esta parte de desempeño, algo que se está dando y es el coste de entrenamiento de modelos cada vez es inferior. Esto es debido a dos motivos. Primero, porque el hardware cada vez es más barato, pero también porque los modelos están más optimizados, el ciclo de entrenamiento está mucho más optimizado y con modelos más pequeños en parámetros podemos conseguir muchos mejores resultados que antes. Aquí vemos como de 1.000 euros que costaba entrenar un algoritmo de clasificación como ImageNet, en 2017, en 2021 tenemos un coste de $4,5. Vamos a pasar a la ética. La ética es un campo que se empieza a hablar también en el AI Index. La ética, sabéis, que tiene una importancia especial en la inteligencia artificial en tanto y en cuanto pues, intentamos medir, intentamos ver si los sistemas están teniendo sesgos, están utilizando atributos protegidos que tenemos recogidos en cartas de derechos humanos o en nuestras disposiciones legales, como discriminación por raza, por sexo, por religión. Entonces, la ética es un campo muy amplio y está, digamos, muy cubierto en inteligencia artificial, y aquí vemos una primera métrica que recoge el AI Index, que es los envíos, ¿no? Los envíos a una conferencia relativa a ética, ¿no? Y de nuevo, aquí la parte importante es que sube, hay una pequeña, bueno, fundamentalmente del mundo académico son las contribuciones, pero también empiezan a ver de la industria, ¿no? Y esto es un tema, pues quizá llamativo. ¿De dónde vienen las contribuciones? Esto es muy importante. Si bien en las otras partes hemos visto que fundamentalmente es Estados Unidos y China va subiendo, parece que esto es un fenómeno, digamos, al menos en esta conferencia específicamente, la contribución es más bien norteamericana y de Europa, ¿no? De hecho, aquí, si lo veis, prácticamente China es casi inexistente, ¿no? Un tema interesante, inexistente. Hay una métrica que suena un poco fuerte, que es la toxicidad en los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje, como sabéis, son los modelos que se utilizan para casi todas las partes que tienen que ver con texto. Y una métrica es si tú empiezas a escribir un texto y le pides que lo continúe, que es la tarea, digamos, primogénea a la que se desentrena. Si le empiezas a introducir un texto, pues esta métrica, que se llama toxicidad, mide, digamos, lo probable es que te continúe y te ponga algo tóxico. Algo tóxico es, por ejemplo, un comentario que haga que la gente no quiera seguir, es un lenguaje, digamos, que sería políticamente incorrecto, insultante, tóxico, ¿no? Está relativamente bien clasificado y, bueno, no es de extrañar que los modelos
que los textos, y recordar que estos textos con los que se les suele entrenar a los modelos de lenguaje son textos generales escritos por la humanidad, ¿no? Muchas veces sin filtrar. Entonces vamos, no es sorprendente que si veis aquí en casi todos los textos que están sin filtrar, un texto de libros, una Wikipedia, estos no son sin filtrar, pues la toxicidad es mucho más alta, ¿vale?, que un texto filtrado. Esto no es de extrañar. Luego hay un descubrimiento bastante interesante, que es que a medida que los modelos de lenguaje de inteligencia artificial de texto son más grandes, hacen mejor su trabajo, que esto se ve en muchos artículos, también son más tóxicos. Y esto posiblemente sea debido a que si el texto de origen es tóxico y el modelo hace bien su trabajo, pues el modelo, digamos, en su salida refleja las características tóxicas no deseables que tenían los datos de entrada. Pasamos ahora a la parte de económica y de empleabilidad. El AI-Index recoge una métrica interesante, que es digamos, digamos, la importancia relativa de la empleabilidad por IA, ¿no? Y el país que sale con mucha más puntuación es Nueva Zelanda. Estos datos están sacados de LinkedIn. Conviene, si os interesa mucho, yo recomiendo que miréis en profundidad cómo está calculado esta puntuación. Esta puntuación consiste, digamos, en la cantidad de gente que cambia de trabajo en un determinado tiempo, en una determinada geografía. Entonces, este número es relativo a Nueva Zelanda, entre un año y otro. Entre el 2016 y el 2021, vamos a imaginar, ¿no?, si en 2016 en LinkedIn vamos a pensar fácilmente que hay 100 personas y de las cuales pues por ejemplo, digamos 20 personas han tenido un nuevo trabajo relacionado con inteligencia artificial, y son 20, ¿no? Vamos a pensar que es un 20%, y a lo mejor en España pues prácticamente una persona solo, digamos que tiene el doble, bueno, 10 personas, tendría el doble Nueva Zelanda que España. Digo esto porque es una métrica un poquito complicada, ¿eh? Yo mismo no la he explicado quizá del todo bien, pero si la queréis ver, mirarla, es, digamos, intenta capturar el impacto relativo de la inteligencia artificial en este tiempo en LinkedIn, ¿vale? Ya digo que hay que cogerla con bastantes alfileres. Lo mismo en capacitación, no tanto en empleabilidad, sino en skills. Esto mide de forma relativa el número de gente con respecto a los skills, que es una cosa de LinkedIn, que ponen los perfiles en LinkedIn en la India versus Estados Unidos desde 2015 al 2021. Entonces, digamos que resumiendo, que en la India pues esto ha cambiado 3 veces más que, por ejemplo, que en España, que es curiosamente, según esto, en España es menor, ¿vale? Es menor en España que en la India. Vale, recomiendo ver las definiciones porque no son del todo intuitivas. De nuevo, otra gráfica que es en el tiempo y es exponencial, y es la inversión, ¿vale? La inversión corporativa desglosada pues, en si son compras, salidas a bolsa o inversión privada, y aquí se ve, pues bueno, es casi una inversión exponencial, en los cuales hay en total, fijaros, 170 billones americanos de dólares, de los cuales en el entorno privado hay 93 billones americanos de dólares, ¿no? ¿Vale? Liderado por Estados Unidos, seguido de China y la Unión Europea detrás. Y ocurre un fenómeno interesante, que hay mucho más dinero, pero está más concentrado. ¿Vale? Si hubiéramos visto cómo se han repartido esos 96 millones privados, se reparten en menos empresas, ¿vale? Porque hay un fenómeno, digamos, de consolidación en las empresas en la inversión, y es en menos empresas. ¿Vale? Luego, esto es por geografía, siguen creándose más empresas en Estados Unidos y en China. En España aquí estamos en las listas, no está mal, el número 56. Y luego, aquí, y ahora vamos a la parte política, que también pues, el informe lo recoge. Aumenta, esta no es exponencial, es lineal, aumenta en el número de leyes o disposiciones legales. Y aquí, curiosamente, hemos querido hacer un poco de zoom. España
sale aquí en el top en AI Related Bills, ¿no? Que son pues, aspectos, quizá disposiciones judiciales. Hemos querido ir a la metodología, y esto es cómo la metodología describe cómo están reflejadas. Te tienes que ir al BOE, buscar inteligencia artificial y hacer unos filtros, y realmente si vemos qué 3 leyes hay según esta clasificación, pues en el año 2021 pues ha habido una cátedra de inteligencia artificial, una subvención. Esto es curioso, un curso de especialización, y luego pues la contratación de las mesas bueno, digamos, de la Secretaría de Estado que tiene inteligencia artificial. ¿Vale? Igualmente, en menciones, esto es bastante curioso, en procedimientos legislativos, España en el 2021 aparece como aquí ganando bastante, y acumulado del 2016 al 21 está seguido de Inglaterra. Si vamos a la metodología, te tienes que ir al congreso.es y entonces filtras por inteligencia artificial, y es cada vez pues que pues porque un parlamentario, no sé si que ha hecho una intervención y ha mencionado inteligencia artificial, y bueno, es bastante curioso. La inversión pública en Estados Unidos crece, pero no crece exponencialmente, y aquí pues también, aquí más o menos es bastante constante. Y bueno, hemos pasado un minuto del diálogo, y si queréis seguir cualquier pregunta, continuamos en Twitter.